¿Por qué hay guerra en contra de la familia para destruirla? Esa es la realidad que estamos viviendo en México y en todo el mundo. ¿Por qué hay guerra en contra de la familia para destruirla? Y la respuesta está en la Biblia. Dios nos escogió para ser su familia, para reproducirse en su naturaleza y manifestarse en toda la creación. Lo sabemos porque en el comienzo Dios nos habla acerca de su plan para la humanidad y por tanto ahora este es el plan de Dios para la iglesia, que es la nueva humanidad, es una naturaleza donde al nacer de nuevo en Cristo, la iglesia tiene la naturaleza de Dios unida a su propia condición humana. Génesis 1, 27, 28, Dios declara, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Y aquí podemos ver cómo el plan de Dios primeramente para unir a un hombre y a una mujer en matrimonio y después la familia. Y les dio su bendición diciendo, tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Este es el plan de Dios en el comienzo, en la creación. Y vemos que él continúa diciendo, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y los que se arrastran sobre el suelo. Así que vemos aquí un llamado de Dios, por tanto, al crear al hombre para gobernar, para sojuzgar, decía, y señorear, para establecerlo como autoridad y gobernar sobre la creación de parte de Dios. Por esa razón es que el propósito del enemigo espiritual de Satanás es destruir la identidad y el llamado de la humanidad y ahora de la iglesia, que representa a esta nueva humanidad en Cristo Jesús. Por esa razón es que hay un conflicto y una guerra espiritual que se está librando en el corazón de esta joven generación de niños y de jóvenes, porque hay una guerra en la mente y en el corazón para establecer la verdadera identidad. Así que vamos a entender aquí que Dios nos quiere que nosotros edifiquemos identidad, llegar al corazón de la conducta, llegar a lo más profundo al corazón, que es donde la vida es transformada y nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir cambia para vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios, en el amor de Dios, en la verdad de Dios, en la sabiduría de Dios. Por esa razón es que en esta temporada deseamos activar tu liderazgo, tu paternidad, porque en la iglesia tradicional los papás están acostumbrados a que sea la iglesia, a que sea la iglesia la que disipule y tome todo el cuidado de los niños. Y esto es un grave error. Esto es un grave error porque la iglesia, lo que nuestra misión aquí en nuestra iglesia eleva es empoderar a los papás, es empoderar a los hijos y es disipular el liderazgo de los papás, de los padres de familia, porque eres tú quien va a dar cuentas a Dios por tu liderazgo espiritual y lo que hiciste por tus hijos, para que ellos fueran enseñados y vivieran la maravillosa experiencia de conocer a un Dios vivo y de vivir de acuerdo a sus propósitos y obedecer a su llamado. Así que aquí en nuestro ministerio de Brave, en nuestra clase de niños, estaremos por eso, hemos venido comentando del programa que estamos por iniciar, pero que aquí Brave estará dando un soporte y un apoyo al liderazgo de los papás. Queremos que sean los padres de familia, los papás quienes tomen esta responsabilidad y a través de esta sesión yo sé que tú vas a tomar conciencia de tu llamado a la paternidad y por tanto a saber qué es lo que Dios te llama que tienes que hacer. Y de la misma manera con los jóvenes, no hay diferencia. Creo que muchos piensan que nuestros niños al convertirse en adolescentes y jóvenes mayores de edad, he visto como muchos papás abandonan su liderazgo, dejan que sus hijos caminen en la forma que bien les parece y consideran que ya no tienen más nada que hacer y solamente observar cómo sus hijos van tomando en la vida adulta decisiones que muchas veces son malas decisiones porque
esta joven generación necesita ser mentoreada primeramente por sus padres y luego también por líderes espirituales que Dios ha levantado con unción y sabiduría para disipularles a fin de que ellos estén creciendo en la madurez de la vida cristiana. Pero es en la casa, en la familia, donde nosotros vamos a ser edificados con identidad. Por esa razón es que hay una guerra espiritual, una batalla ideológica que se está librando por el corazón de esta nueva generación. Y por un lado tenemos a las universidades y lo que y las instituciones educativas, y por otro lado nosotros como iglesia que tenemos este llamado a hacer una influencia para esta nueva generación. Es alarmante que en los Estados Unidos de Norteamérica las universidades que fueron fundadas por líderes espirituales, por pastores, que en el comienzo del país, de la nación, fueron una luz que fue encendida para la nación, se transformaron en universidades completamente humanistas, completamente contrarias a los principios y valores de Dios establecidos en la Biblia, y han desarrollado una cultura completamente contraria a lo que Dios enseña a través de la Biblia. Estamos viendo esta tragedia en una nación tan importante en el mundo como los Estados Unidos de Norteamérica, y esto es debido a que precisamente los líderes espirituales se retiraron a la parroquia de la iglesia y se quedaron bajo 4 muros, bajo los muros de la iglesia, y dejaron de ser una influencia y una luz que brilló en la nación. Por esa razón estamos librando una batalla por la familia, una batalla ideológica, cultural y una guerra espiritual, porque la familia fue diseñada como un lugar donde nosotros vamos a ser amados, aceptados, reconocidos, donde vamos a ser empoderados al vivir en honor, al ser aprobados. Por esa razón es que la familia es el lugar donde es edificada nuestra identidad. Y por eso cuando las familias son cristianas pueden ejercer una influencia tan poderosa para levantar esta nueva generación. Quiero comentarles acerca de la historia de Martín Lutero. Tú puedes, al conocer la historia de Martín Lutero, que fue el hombre que Dios utilizó para llevar a la iglesia a salir de ese tiempo de oscurantismo, de siglos bajo el dominio de la Iglesia Católica Romana, para dar comienzo a lo que se conoció como una reforma, que en realidad fue un movimiento del Espíritu Santo para restaurar a la iglesia en este último tiempo. Y estaba yo leyendo sobre la historia de Martín Lutero, que antes de que él entrara a la universidad, por cierto, porque su padre quería que él fuera abogado y finalmente decidió tomar el camino de la vida monástica antes de que esto sucediera, cuenta su historia que es él desde a los 13 años, con el deseo de que sus padres pudieran darle educación, hicieron que él se trasladara a la ciudad de Magdeburgo, en Alemania, en una escuela franciscana donde Martín Lutero tenía que pedir limosna para poder sobrevivir y poder seguir estudiando. En esta escuela franciscana cuentan cómo él todo el tiempo estaba en el confesionario y cómo se le imponían penitencias y se le obligaba a practicar buenas obras para obtener la absolución, y cómo Martín Lutero era tan devoto y piadoso, y él estaba pues todo el tiempo ahí en la vida del convento. Esta sería una influencia determinante en su vida para más adelante tomar el camino de la vida monástica. Pero efectivamente tenía que pedir limosna, pidiendo de puerta en puerta para poder comer algo y poder continuar estudiando. Cuando sus padres lo trasladaron a Eisenach, en Alemania, una mujer llamada Úrsula Cota fue conmovida por la humildad con la que Martín Lutero recibía cualquier sobra de comida en su puerta. Así que ella decidió adoptarlo, y decidió ella encargarse de sus estudios. Así que de esta manera fue como Martín Lutero pudo estudiar en Wittenberg, donde más adelante él se convertiría pues en el obispo de esa catedral de Wittenberg, cuando dio comienzo a la reforma del siglo XVI. Y cuenta la historia de Martín Lutero que cuando él estaba ahí estudiando en Wittenberg, en Eisenach,
estudiando en Wittenberg, dice que él tenía un maestro que se llamaba Juan Tribunus. Juan Tribunius era un hombre culto y muy esmerado, y dicen que él era famoso y popular porque él no maltrataba a sus alumnos como lo hacían otros profesores. Se cuenta que al encontrarse con los muchachos de su escuela, los saludaba quitándose el sombrero. Imagínate, les hacía caravana, porque él decía, nadie sabe si entre estos muchachos habrá futuros doctores, regentes, cancilleres o reyes. Así que podemos ver cómo la familia se encarga de levantar una generación poderosa en la tierra, como lo dice la Biblia. Y puede haber personas que reconozcan esa identidad en la vida de los hijos de Dios. La familia fue diseñada como un lugar para alimentar y nutrir la identidad. Eso es la importancia que tiene la familia para nosotros, trasciende por toda la eternidad. No se trata la vida familiar de un asunto privado que solamente consiste en nuestra comodidad o pasarla a gusto, pasarla bien, sino la familia es un lugar diseñado por Dios para alimentar y nutrir la identidad de nuestros hijos, de nuestras hijas. La familia también fue diseñada como un lugar para hacernos soñar y darnos propósito. Así que padres espirituales, padres que están ejerciendo liderazgo espiritual, inspirarán a sus hijos para hacer grandes cosas y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Por eso es que la familia está siendo destruida. Por eso es que el diablo está buscando destruir la identidad de jóvenes y señoritas, porque al destruir la identidad de una persona, destruye la vida de las personas. Por eso hay tanta confusión respecto al género y respecto a todo este movimiento de ideología de género que está buscando destruir la identidad de hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Y por eso es que cuando nosotros nos volvemos a Dios, vamos a establecer en nuestra vida principios sólidos para poder cumplir nuestro llamado. ¿Cuál es el problema? Dice Isaías 64:7, que el profeta Isaías denunció el problema de la derrumbe espiritual y moral en la nación de Israel. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Así que aquí podemos ver que el comportamiento y el carácter es destruido por causa de nuestras maldades. Y solamente cuando hay mentores y líderes espirituales, comenzando con nuestra familia, es que, como dice aquí, dejaremos de ser abandonados y marchitarnos. Y esta palabra marchitar tiene que ver con una flor, y eso la juventud representa en la vida humana, un tiempo de florecimiento. Sin embargo, como en mi testimonio personal que yo he comentado, mi vida se marchitó cuando yo era joven en la lucha social y política. Y mi carácter se corrompió y mi carácter fue destruido debido a mis propias maldades. Por eso necesitamos que sean despertados aquí los papás y despertar esta joven generación, porque dice el problema es que no había nadie en el tiempo del profeta que invocara el nombre del Señor. Pero si nosotros entendemos que la familia es un asunto de Dios y es un asunto que trasciende a la eternidad, nos comprometeremos seriamente en el discipulado de la vida cristiana y nos capacitaremos para levantarnos en el liderazgo y la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso dice la Escritura que hay un plan secreto de maldad en operación en este mundo para destruir a la humanidad y comenzar por la familia. Solo falta que sea quitado, dice, de en medio el que ahora lo está deteniendo. Estamos llegando a la recta final del arrebatamiento de la iglesia, donde ya muy pronto será quitado lo que detiene que este plan secreto de maldad siga avanzando en este mundo, destruya la identidad de la humanidad, y eso es lo que va a suceder bajo la dictadura y el gobierno del anticristo. El anticristo es la manifestación humana de Satanás que odia a la humanidad, por lo que estamos comentando, y hará que sus planes se cumplan para destruir a la humanidad, que en ese tiempo pues va a pasar por la gran tribulación y va a sufrir por causa del juicio de Dios. Satanás se encargará de destruir por completo a la humanidad que no quiso salvarse y rechazó a Jesús como su Salvador. Dice aquí, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios.
serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes en la iglesia, nuestros niños, porque ellos están expuestos constante y permanentemente a la escuela pública o a colegios donde todo el tiempo se están enseñando programas de humanismo, ideologías completamente contrarias a las verdades de la Biblia, que destruyen su identidad espiritual y su identidad como hijos amados y herederos de Dios. Dense cuenta qué grave, y como dice la persona, que habrá quienes bajo una influencia demoníaca abandonarán la vida de la fe, se alejarán de Dios. Por eso muchos hoy en día están fuera de las iglesias, creyendo que ahí están viviendo todavía una relación con Dios, pero está en operación una destrucción de su vida espiritual. La Biblia dice claramente, Jesús nos advirtió, el ladrón vino para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que lo primero que el diablo hace es robar a los creyentes las verdades, les roba su relación personal con Dios a través de engaño, de espíritus mentirosos, les hace obedecer enseñanzas de demonios. O sea que muchos cristianos aún creen que viviendo lejos de la iglesia, renuentes a servir a Dios, congregándose de una manera religiosa, piensan que están conectados. La verdad es que estamos librando una batalla y estamos luchando por nuestra vida y por nuestras propias familias, así como la vida de esta joven generación. Satanás usurpa el gobierno de la tierra, pero será reemplazado muy pronto por el legítimo orden de Dios. Estamos en la familia librando esta guerra espiritual, esta batalla cultural e ideológica, porque el enemigo está ya por ser completamente reemplazado. Ya el Señor está gobernando, pero el enemigo es un usurpador. Él no tiene derecho legal a seguir gobernando en la tierra, y somos nosotros, la iglesia, llamados a hacer una influencia ideológica, cultural y espiritual para que el reino de Dios venga a establecerse en la mente y el corazón de los hombres. Y de esta manera la iglesia sea empoderada para gobernar muy pronto con Cristo Jesús. Así que Dios nos escogió para ser su familia, para reproducirse y manifestarse en toda la creación. Esa es la razón por la cual nosotros estamos vibrando esta batalla espiritual. Y por tanto vamos a identificar nuestro llamado, nuestro liderazgo como padres de familia, como hijos de familia, dándonos cuenta que nuestra familia es un tesoro y nuestra familia es el plan y la estrategia de Dios para alcanzar a las naciones, tal como se lo dijo Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1. Nuestro llamado, el hacer la influencia más poderosa en el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen un llamado, por tanto, a desarrollar la habilidad de confiar en Dios, viviendo bajo el liderazgo de sus padres. Ellos necesitan estar seguros que aún un papá tiene el corazón de Dios para tomar decisiones a favor de sus hijos. Que nuestros hijos dejen de vivir lastimados por lo que consideran malas decisiones de sus papás, que los aman y que han querido protegerles. Entonces, hijos, jóvenes, ustedes necesitan entrar en este llamado de ser hijos espirituales en sus familias, desarrollar la habilidad de confiar en Dios, viviendo bajo el liderazgo de sus padres. Necesitan fe, necesitan confiar en Dios para estar sujetos a sus padres y obedecer a sus padres, porque dice la Biblia que esto es justo, como nos dice aquí Efesios 6:1-2. Hijos, dice, obedezcan a sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Observen, jóvenes y los niños, solamente tendrán la capacidad de obedecer si lo hacen en el Señor. Muchos papás quieren hacer que sus hijos les obedezcan, pero de una forma carnal, bajo sus limitaciones humanas. Los niños y los jóvenes no van a ser obedientes si no están llenos del Espíritu Santo, si no han nacido de nuevo. Tú como papá tienes que asegurarte que tus niños hayan vivido ya esta maravillosa experiencia de conocer a un Dios vivo. Nosotros por eso hemos bautizado a niños, porque creemos que los niños, claro que pueden entender y vivir esta experiencia, pueden entender la necesidad de salvación. El Espíritu Santo también revela a los niños quién es Jesús, para que ellos también se salven. Los niños no se salvan por ser niños. Te vas a sorprender de ver que hay escrituras en la Biblia que dicen que hay niños que se van a perder. Y de la misma manera que los adultos van a ser juzgados si ellos
recibieron o no, si tienen la vida eterna, la naturaleza de Dios o no. Así que por esa razón es tan importante que los niños puedan ser enseñados. Así que a través de Brave estaremos insistiéndole a los papás que tomen el curso Vive sin Límites y que aprendan a explicar estas verdades a sus niños de forma que ellos lo pueden entender. Constantemente en Brave pedimos a los papás que compartan el curso Vive sin Límites para los niños y los inviten a recibir a Jesús y nacer de nuevo. Los niños necesitan nacer de nuevo, ellos no se salvan por ser niños. Ellos como un adulto se van a salvar porque tienen la naturaleza de Dios, tienen vida eterna en sus vidas. Y como vemos aquí, un niño será obediente a sus padres en la medida en que ha sido llevado a ser unido a Dios y a nacer de nuevo. Un niño al nacer de nuevo tiene la naturaleza y la facultad de Dios para poder ser obediente y vivir en obediencia, porque la vida de obediencia es algo imposible para la carne, pero el Señor dijo que para Él todo es posible y ella lo hizo posible en Cristo, que nuestros hijos puedan ser obedientes porque ellos tienen fe y confían que por encima de sus padres está Dios para gobernar sus vidas y para cumplir un plan para ellos. Así que por esa razón vamos a pedir que ustedes, papás, se metan al curso Vive sin Límites, conozcan cómo enseñamos en la gracia, cómo enseñamos y edificamos identidad al llevar a las personas a nacer de nuevo, así como los niños también. Por eso es que solamente un niño y un joven espiritual puede vivir de acuerdo a este mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice con promesa. Es mandamiento, pero también tiene a la vez una promesa. Y la promesa es esta: para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción. Así que habla aquí nuevamente la Escritura de un principio básico. La pregunta, papás: ¿cómo edificar identidad? ¿Cómo nosotros vamos a cumplir nuestro liderazgo? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro liderazgo edifique la identidad de nuestros niños? Y la respuesta es criadlos en disciplina e instrucción. Aquí nos está hablando de un principio básico, tal como nos lo dice Primera de Timoteo 3, en el verso 15. Primera de Timoteo capítulo 3, más bien Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16, donde nos habla de un aspecto correctivo y de un aspecto de enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos. ¿A quién sí recuerdan cuando dice el Señor, o se refiere aquí en Segunda de Timoteo 3, 15, 16? Y él dice lo siguiente: cuando Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, esta carta, le dice desde el verso 14, pero tú persiste en lo que has aprendido. Nuestros hijos pasan muchas horas en la prepa, en la universidad, pero no pasan tiempo en el discipulado de la vida cristiana. Son expuestos a conocimiento científico, pero no son expuestos a la luz de la palabra de Dios, a la Biblia. Entonces Pablo dice, te exhorta Pablo, este joven apóstol, y le dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Nuestros hijos necesitan convicciones propias, necesitan desarrollar convicciones al ser enseñados en la casa y luego discipulados en la iglesia. Ser persuadido, dice que aquí Timoteo era un joven persuadido, o sea, él se convenció por sí mismo, entendió el plan de Dios y el propósito para su vida. Y por tanto él vivía persuadido por convicciones, no por emociones. No era religioso, era espiritual. Y dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Yo me pregunto, ¿cuánto tus niños saben? ¿Cuánto tus jóvenes saben de Biblia? ¿Cuánto leen la Biblia? ¿Te has encargado de supervisar y de checar? Pero sí estamos pendientes de que pasen los exámenes de la prepa. Sí nos preocupa que los reprueben, pero necesitamos tomar conciencia, tomar atención de que ellos necesitan sabiduría para vivir, no solo habilidades profesionales.
Así que Pablo le decía, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe. Aquí nos dice claramente que el entendimiento y la sabiduría de la Biblia, de las escrituras de la Biblia, nos llevará al poder de Dios, a la salvación por medio de la fe. Es la forma en que nosotros vamos a edificar a nuestros hijos en identidad. Y luego habla de que toda la escritura, verso 16, es inspirada por Dios, útil para enseñar, observa, enseñar, redarguir, corregir, instruir. Y es lo que dice aquí también, que los criemos enseñándoles, corrigiéndoles y enseñándoles, que los corrijamos, que los reprendamos, pero también dice aquí en la escritura, también dice que instruir, pero corregir, enseñar, pero redarguir. Y la palabra redarguir es convencer, como un abogado lo haría para demostrar que alguien es culpable. Fíjate nada más el trabajo de redarguir de un papá, tener que luchar con un joven, una señorita, para mostrarle que está en un error, como un abogado. Así que aquí nos dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, joven y señorita, tú tienes que ser criado, nutrido. La palabra criar en el griego es nutrir, ser alimentado de disciplina, de instrucción, de corrección y enseñanza. La palabra nos dice en Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Estaba preparando a Moisés, a Israel, para la nueva vida. Y observa cómo le habla a la nación. Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Así que Dios está queriendo gobernar nuestra vida. Dios ha dicho que tiene órdenes para que sean cumplidas. Muchos en la vida cristiana creen que pueden hacer lo que bien les parezca y creen que tienen la opción de cuestionar lo que Dios dice en su palabra cuando habla de temas que les molestan o les desagradan. Aquí dice que si tú enseñas a tu hijo a vivir a través de la verdad y ser obediente a Dios, no será gobernado por emociones destructivas, no será llevado por lo que él siente, sino será gobernado por el Espíritu, por la presencia de Dios y por la verdad de Dios en su vida para cumplir su llamado. Y dice, la orden de Dios es que enseñes a tú, dice, enseña a tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Así que vemos la responsabilidad de la familia, del papá en primer lugar, del padre de familia y luego de la mamá para poder levantar una nueva generación fiel a Dios. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el mandamiento. El Señor es uno, lo vas a amar con todo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en tu mente, sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente. Papás, están enseñando diligentemente a tus hijos. Muchos papás son muy diligentes para acostar temprano a los niños, para bañarlos, para que tomen su cena, para que se laven los dientes, para hábitos de aseo, de higiene, pero no son diligentes para buscar que haya una limpieza en la mente y en el corazón, que nuestros jóvenes estén libres de una mala influencia y de una sociedad contaminados por lo que este mundo les está enseñando. ¿Tú eres diligente en la vida espiritual? Cuando tú vienes a la iglesia tienes que aprender a ser diligente con tus niños, con los jóvenes. Tú no puedes traer a tus niños a la iglesia como si fuera un lugar de recreo. Tú eres el responsable de que tus niños estén ahí en la iglesia y entiendan a qué van y vayan con un propósito. Tú eres responsable de que tus niños adoren a Dios y sepan lo que estamos haciendo. Porque esto es algo lamentable. Yo sé que nosotros en esto somos muy pacientes, muy condescendientes, pero sí esperamos que los papás tomen responsabilidad y atención y que no tengamos desde el púlpito que estar llamando la atención por el comportamiento de los niños. Como pastores, eso es algo para nosotros indeseable y muy desagradable. Nosotros tuvimos un pastor que sí hacía eso. Nuestro pastor, uno de nuestros pastores hace muchos años, cuando los niños lo distraían, públicamente pedía que los ujieres les llamaban, yo les llamaba rugieres, los rugieres iban sobre los niños y les cortaban la cabeza.
Pues sí, ¿verdad? Hay lugares así. Nosotros no queremos actuar de esa manera, pero sí creemos que los niños deben de ir a la iglesia y entender qué está sucediendo y sobre todo conectarse con Dios. Así que dice, les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas, de las palabras de Dios. Dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es un estilo de vida. La iglesia no solo es el domingo, como muchos cristianos dividen, secularizan, separan lo espiritual de lo terrenal. Todo está conectado. Nuestra vida privada es también concierne a Dios y tiene que ver nuestro estilo de vida, si estamos viviendo en el Señor o no. No nada más es cuando venimos el domingo. Dice, las atarás, las palabras, las atarás de Dios como una señal en tu mano y serán por insignias en tus ojos, las que escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que vemos a Dios aquí insistente, casi obsesivo de que su familia espiritual, su iglesia, la nación de Dios, conozca la palabra, se llene de la palabra y se alimente y nutra de la palabra. Por eso es que el discipulado en la familia, el discipulado en la iglesia, tiene como propósito una renovación del entendimiento, que no nos conformemos a la vida de este mundo, a la forma de vida de la gente que vive lejos de Dios, sino ser transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que tenemos, por tanto, como papás, tenemos que ser líderes. La palabra leadership en inglés se refiere a ser primeros. Jesús dijo, el que quiera ser el primero debe servir antes a todos. Entonces aquí está hablando de servir en tu casa, servir a tus hijos espiritualmente, ministrándoles, porque de esta manera dice que comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, para que esta joven generación pueda abrazar lo que Dios les está hablando, necesitan renovar su entendimiento. ¿Cómo van a entender el diseño de Dios para la familia, para el matrimonio? ¿Cómo van a entender el diseño de Dios para unir un hombre y una mujer si no están comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Los principios de Dios son eternos, no cambian ni con la cultura, ni con el lugar, ni con la nación en donde vives. Los principios de Dios son eternos. El problema es que tenemos una generación que no está entendiendo la voluntad de Dios, ni está comprobando que su voluntad sea buena, agradable y perfecta. Necesitamos discipular a esta joven generación de niños y esta generación de jóvenes. Bien, así que este es nuestro trabajo, nuestro llamado es edificar identidad, llegar al corazón de la conducta a través de llevar a nuestra familia, a nuestros hijos a vivir en la presencia y en la palabra de Dios, vivir en su poder sobrenatural. Por esa razón es que estaremos aquí en esta escuela para padres, en este coaching, desarrollando tu liderazgo como papá y también de nuestros hijos. Queremos que tú desarrolles una relación saludable en la familia y por tanto un liderazgo de sabiduría y de amor. Ese es el liderazgo del Señor. El Señor Jesús, cuando Él hizo su ministerio aquí en la tierra, Él manifestó amor y verdad. Él decía que el pecado se corrige con misericordia, pero con verdad. Así que por esa razón es que estamos identificando los estilos de liderazgo, de relación que tienen los papás con sus niños, con sus hijos, con jóvenes adultos, y estamos buscando desarrollar un liderazgo saludable, porque tenemos hoy en día una paternidad permisiva que sobre todo en lo que más observamos con los pastores en las iglesias es que los papás son sobre todo más permisivos en la vida espiritual. Hay temas donde no son tan permisivos, pero cuando se trata de la iglesia, de la vida espiritual, son súper permisivos. No ejercen supervisión alguna, no corrigen, no enseñan, no instruyen. También tenemos desde luego el negligente, ¿no? Que desde luego Dios está llamando a los papás, a los hombres a ser diligentes en su liderazgo espiritual, pero tenemos un liderazgo negligente o autoritario, ¿no? Donde hay muchos límites y poco amor. Pero nosotros tenemos que seguir esforzándonos por desarrollar un liderazgo saludable que hará que tengamos éxito, llevemos esta joven generación a Dios para ser fiel a Dios. Bien, finalmente pues vamos a brillar. Dios nos ha llamado a brillar
y por tanto aprender a vivir en el maravilloso plan de Dios. Cuando nosotros vivimos en la luz de la palabra, dice, la exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista. Nos muestra que en la sabiduría de Dios hay una luz que brilla y resplandece. Cuando nosotros vivimos en la sabiduría de Dios como familia, vamos a brillar en la sociedad, vamos a brillar en este mundo. Otros van a darse cuenta que están ajenos e ignorantes del plan de Dios y al ver nuestra vida van a desear también conocerle. Esto es muy importante porque el destino de la iglesia es regir en el universo. Ese es nuestro destino. Estamos destinados a reinar, llamados a ser la nueva humanidad con la naturaleza de Dios y la naturaleza humana, siendo uno con Dios y siendo uno en nuestra condición, para finalmente regir en el universo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Va a haber una manifestación gloriosa en este último tiempo de los hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado a, por tanto, desde ahora empoderarnos. La iglesia está llamada a gobernar en este tiempo, en este mundo y manifestar, por tanto, el poderoso evangelio de Jesucristo para tener influencia en todos los ámbitos de la vida humana, la cultura, la educación, la política. La iglesia tiene ese llamado a gobernar sobre las finanzas, sobre los negocios y mostrar la sabiduría de Dios y la abundancia de Dios. Dice, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro. De eso estoy hablando, del cual hablamos. Al contrario, en un lugar de la escritura alguien declara: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor, todo lo sujetaste debajo de sus pies. El Señor nos ha puesto una corona con Cristo Jesús. Una corona que finalmente vamos a regir en la tierra con Jesucristo como su iglesia, pero ya desde ahora el Señor, al resucitar y al ir al Padre, ha sido empoderado. Él está sentado en el trono reinando. Así que dice que esta es una corona de gloria. Estamos rodeados por la grandeza y la gloria de Dios en nuestra cabeza y honor. Él nos ha hecho dignos de su amor y nos ha coronado con esa dignidad del honor de Dios. Nos ha hecho dignos de su amor, nos ha hecho dignos de sus riquezas, de todo lo que le pertenece. Nos ha hecho dignos de gobernar, de señorearnos y de sojuzgar sobre la creación. Nos ha engrandecido, nos ha coronado de gloria. Es una corona de grandeza y de gloria. Y dice que esto es para que todo se sujete, le sea sujetado al hombre debajo de sus pies. Este hombre, esta humanidad es la iglesia de Jesucristo, nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo. Todo será sujetado bajo nuestros pies. Y esto es lo que vamos a vivir en esta temporada, hacer que nuestro enemigo sea puesto por estrado de los pies del Señor Jesús y sea quede sujeto bajo los pies del Señor. Así que tenemos que entonces ir identificando el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia, enseñar a nuestros hijos en estos principios que es básico, porque ya vimos que la familia trasciende a la eternidad para Dios. Una persona que ha vivido en una familia saludable, el diseño de Dios, estará cumpliendo su llamado. Por eso dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice, y se unirá a su mujer, dice, y los dos serán una sola carne, porque los jóvenes necesitan entender esto en relación a un noviazgo, a un matrimonio, porque esto de ser uno, no tienen ni idea nuestros hijos lo que significa esto. Y que lo que han visto en en el matrimonio de sus padres, lo que ustedes han visto ha sido probablemente tan insuficiente que necesitas entenderlo y vivirlo. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer, hablando de una esposa, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que Dios siempre está hablando de un noviazgo para matrimonio, está hablando de una relación para casarse. Esto es algo que necesitamos entender y que nuestros hijos entiendan. Así que Dios nos llama a recuperar nuestra familia hoy para Dios, y estar preparados en este último tiempo, recuperar nuestra familia para Dios. No solo que vayamos, si tenemos a la familia en Cristo yendo a la iglesia, eso no es recuperar la familia, es, como vimos, desarrollar un liderazgo y llevar a nuestra familia a vivir en la llenura del Espíritu Santo. 2, volver a Dios con nuestra familia.
volvernos a Dios en en todos los aspectos de nuestra vida y con nuestra familia volvernos a Dios. Saber que en la familia, cuando tenemos conflictos, necesitamos ser espirituales y necesitamos arreglar nuestros conflictos de acuerdo a la sabiduría de Dios, volvernos a Dios para que en la familia tengamos armonía y tengamos paz y entrar en el plan de Dios con tu familia. Dios tiene un plan para nosotros como familia. Él está llamando a nuestra familia a conocerle, a servirle. Las familias tienen el llamado a servir a Dios constantemente y vivir de esta forma una vida para Dios. Así que, bien, finalmente quiero terminar nuevamente con nuestro manual, nuestro programa de familias que trascienden, para finalmente llegar a las conclusiones. Muy bien, como comentamos al inicio, este programa consta de 9 temáticas o de 9 temas. Es un programa que no es estudio de Biblia ni curso de Biblia, es un programa de una organización cristiana que se llama NUEM, en donde yo, por cierto, he estado colaborando como coordinadora aquí en el municipio del Marqués. Y este es un programa de alcance también. Queremos a través de este programa llegar a familias que no conocen a Dios, que aunque aquí no es un curso de Biblia, ni se habla de Biblia, sin embargo, tenemos principios de la sabiduría de Dios, principios establecidos en la Biblia para edificar a la familia. Así que, bien, pues estos son los 9 temas: problemática social, amor en la familia, comunicación y confianza, tiempo en la familia, factores de riesgo, principio de valores, reglas y límites, reciprocidad y supervisión y cuidado en la familia. Bien, y como vimos, esta es la primer temática que se llama problemática social. Como habíamos comentado, estamos identificando la naturaleza de los problemas de carácter y del comportamiento que hay en la familia, que hay en la vida de nuestros hijos, de nuestros niños. Y a través de esta sesión ya hemos enseñado y expuesto lo que necesitamos para que esta problemática cambie y esta problemática no nos alcance a nosotros, porque ya está alcanzando también a familias cristianas. Así que bien, pues como vimos aquí, tenemos aquí en este recuadro de colores compromisos de metas para la semana, compromisos de metas para la semana para los papás y para los hijos jóvenes o adolescentes. La primera meta o la primer compromiso es: decido ser parte de la solución al problema de violencia y delincuencia que vive mi país, estado y ciudad. Entonces, quiero que aquí en esta actividad, en la meta de esta semana, tú describas cómo consideras que puedes comprometerte para responsabilizarte por tu familia, comenzando por tu familia y luego por tu comunidad, por tu colonia, por nuestro estado, por nuestra ciudad. ¿En qué forma tú crees que vas a desarrollar este compromiso para hacer la solución a esta problemática social y para también hacer que tu vida en la familia cambie, que los conflictos que está habiendo en tu familia puedan cambiar y sea tu familia esté disfrutando de paz, de la paz de Dios y de la armonía de Dios? Bien, el siguiente compromiso se define así: decido cuidar y proteger a mis hijos de cualquier riesgo que pueda afectar sus vidas y no se conviertan en futuros delincuentes, como habíamos comentado, que aquí también se traduce para nosotros que no tomen un camino equivocado, alejándose de Dios, tomando malas decisiones, tomando un camino de drogas, de adicciones, de mala vida, tomando un camino de irresponsabilidad en la sexualidad. Hoy en día a los jóvenes se les hace muy normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y esto se ha normalizado en la sociedad en que vivimos, así como otros problemas de carácter y de índole personal o privado. Así que, bien, ¿cuál es tu compromiso como papá, como joven, como hijo, de cuidar y proteger, ¿verdad?, a tus hijos de cualquier riesgo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y aquí nosotros ya hemos hablado de una manera espiritual del discipulado de la vida cristiana. Quiero pedirte que identifiques, hablando de esta meta, de la problemática que tú tienes en tu familia. Quiero pedirte que tú reflexiones y tú seas honesto como papá o como mamá
y tú identifiques del 1 al 10 por prioridad y jerarquía lo que más te preocupa en el carácter y en la personalidad de tus hijos, sobre todo cuando ves que se trata de actitudes o de un carácter que está haciendo daño a otros o que está haciéndose daño a sí mismo. Así que esta va a ser la meta. Aquí en cómo ser parte de la solución vamos a hacer un diagnóstico en nuestra familia y también del lado de los chavos, que ellos identifiquen cuáles son los problemas que hay en la familia y también en una jerarquía de lo más grave a lo menos grave, que es importante para ti. Descríbelo, no solo pongas concepto, descríbelo, explícalo, por qué te preocupa, por qué te lastima o te afecta en tu relación con tus padres o con tus hermanos. Y de qué manera tú te comprometes, como dice aquí, a cuidar y proteger tu familia para que de esta manera tu familia esté disfrutando de la bendición de Dios. Aquí tenemos las siguientes dos compromisos o metas de la semana. Este que dice, decido vivir alejado de la violencia y de la delincuencia. Yo quiero invitar a los chavos a hacer un pacto para alejarse de cosas que han estado haciendo y que saben que están en un error, están mal, que Dios te ha estado hablando en esa área de tu vida, en cualquier aspecto, en relación a tu comportamiento en tu casa, en relación a lo que tú haces para servir en tu familia, o en relación a la sexualidad, o en relación a tus estudios o a tu trabajo, qué es algo que Dios te viene exhortando y llamando la atención que tú dejes, porque es un camino de maldad, así como la delincuencia y la violencia. Aun si tú eres un joven rebelde, tú eres un joven con conflictos de autoridad, que constantemente desafías la autoridad de tus padres, faltas al respeto, no tienes educación ni con tus padres ni con los adultos, establece un compromiso de cambio en tu vida. Aquí es la decisión de hijo. Y el otro, decido aplicar este programa de prevención en mi hogar, un compromiso para llevar adelante este programa. Quiero pedirles en este punto final que lo platiquen papás e hijos, platiquen de este programa, del compromiso en este coaching, comprometerse para trabajar juntos en familia y hacer los cambios necesarios para no solamente vivir bien, sino ser una bendición para tus familiares, vecinos, amigos que tú tienes. Quizás tú tengas amigos en la universidad y en la prepa que están sufriendo por lo que están viviendo con sus familias en casa. O quizás tu papá o mamá tengas amistades que están sufriendo con sus hijos y no saben qué hacer, y aunque están pagando a un terapeuta, a un psicólogo y cuánto les cobran, no obtienen resultados. Así que decide el compromiso, qué vas a hacer para aplicar este programa de prevención en tu familia y lo que vas a hacer por otros también. Y bien, pues aquí tenemos también estos ejercicios a través de preguntas, como habíamos ya comentado. Es el primer ejercicio y esta pregunta hay que contestarla marcando en este recuadrito qué es lo que puede impedir que su hijo se convierta en un delincuente, qué es lo que puede impedir que tu hijo tome un camino de maldad, un camino equivocado. Regaños, golpes, insultos, tener una casa, la alimentación, la ropa, darles una buena vida. El darles una buena vida y todo lo que quieren, eso los va a hacer buenas personas, personas que no van a tomar un camino equivocado. O tres, la enseñanza de valores, el amor y la comunicación. Bien, pues hay que marcar eso y vamos a hacer un foro para platicar sobre estos temas. ¿Por qué consideras que sí o que no? Cualquiera de estas opciones puede impedir que un hijo tome un mal camino y aún se convierta en un delincuente. Y estas otras dos ejercicios, ¿dónde está la verdadera raíz de un mal comportamiento, de una mala conducta, de la violencia y la delincuencia? ¿Dónde está la verdadera raíz? ¿En los amigos, en el gobierno y sus instituciones o en la familia? Igual, ¿por qué? ¿Qué piensas de este tema? Quiero platicarlo contigo, con ustedes. ¿Qué debemos hacer los padres ante la situación de violencia y delincuencia que vivimos? Hablando ya ahora de nuestra responsabilidad de transformar nuestra comunidad y nuestra sociedad, nuestra ciudad, ¿verdad? Aquí tenemos también estos temas porque como iglesia pensamos que la vida de iglesia consiste solo en venir el domingo a congregarse, y esa no es la vida de iglesia. Tenemos un propósito que cumplir para Dios y un llamado para hacer una luz que alumbre en la oscuridad y sal que detiene la corrupción en la que estamos viviendo. Muy bien, pues les invito para entonces terminar con este video, cumplir la meta de esta semana en este coaching de escuela para padres.
quiero que también invitarles una indicación, dos indicaciones más. Este programa no aplica solo a papás que tienen niños, pero yo quiero pedirte que tú evalúes tu experiencia cuando tus hijos, si ya son adultos, eran niños, que tú puedas identificar qué errores cometiste en el pasado, porque probablemente si tú cometiste errores de liderazgo, de paternidad, eso sigue teniendo consecuencias hoy en día. Así que por esa razón nosotros damos en el nivel básico de nuestro discipulado en Avanza un fundamento a través de 3 cursos, a través de los cuales tanto los papás como los jóvenes, los niños pueden ser ministrados, pueden recibir sabiduría de Dios para transformar su vida y resolver estos conflictos. Pero bueno, evalúa por favor tu experiencia cuando tus jóvenes eran niños. Checa en base a estos temas cómo tú estuviste educando a tus hijos, identifica en dónde cometiste errores, evalúa tu experiencia y aprende para ahora hacer cambios, ahora que son adultos o son jóvenes. Todavía, como vimos en este programa, tenemos la oportunidad de mentorearles, de ministrarles y hacer que lo que les afectó por nuestros errores, nuestra torpeza o nuestra ignorancia sea sanado en este tiempo y sean sanados sus corazones. Muy bien, pues sigan pendientes de nuestra próxima sesión. Les amamos, familia. Les bendecimos.